La mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana laboralmente hablando que hoy termina. Me es imposible no referirme a un desatino más de López. Ayer no, fue anteayer, anteayer, con motivo de la celebración del Día del Ejército, pronunció un discurso que más parecía filípica en contra de las Fuerzas Armadas, citando acontecimientos que no venían al caso. Y le voy a explicar por qué. En tratándose de las Fuerzas Armadas en el México de hoy, el problema que se presenta es el futuro. Y de repente el presidente menciona que los crímenes de Huitzilac, que el asesinato de Madero, cuando es un tema que supuestamente se trató hace unos días con motivo de la celebración del Día de la Lealtad, por la decena trágica a principios del siglo pasado. También que el 68, pero luego suelta el veneno. Eso se debió a que ustedes obedecieron a sus mandos supremos, etcétera, etcétera. Y luego dice algo más, que es ahí donde está lo verdaderamente preocupante. Quiero agradecerle o reconocer al ejército que no oyó, no dijo escuchó, porque no sabe distinguir entre el verbo oír y el verbo escuchar. El canto de las sirenas golpista, dice. Bien. Cuando un gobernante está señalando que los altos mandos del ejército hizo caso omiso de propuestas para dar un golpe de Estado de quién sabe qué grupos, y nada hace el Estado mexicano por exhibir y detener a los que cantaban en los oídos de los militares, o es una mentira lo que está diciendo, que es lo más probable, o es un jefe de Estado, de nombre nada más en el papel, increíblemente irresponsable. ¿Cuál era la conducta mínima que se le podría exigir a López ante esos cantos de sirenas golpistas? Era inmediatamente ordenar su detención, fincarles responsabilidades por los delitos que los especialistas, primero que el Ministerio Público o la Fiscalía determinare, y luego ponerlos a disposición de un juez para la impartición de justicia, y si encontraban elementos, ligarlos a proceso. Pero no, se guarda eso para sí, y en el momento menos oportuno sale, como dirían en mi tierra, con su batea de babas. El canto de las sirenas golpistas. Bueno, pues cuando menos las sirenas que le cantaban a Ulises terminaron de ceviche, ¿verdad? Pero aquí ni sabemos quiénes eran esas sirenas cantarinas, no sabemos si estaban entonadas, no sabemos a qué mandos del ejército les cantaron en sus oídos. Es decir, el presidente está en una situación mental que ya debería preocupar a no pocos mexicanos. Goza inventando situaciones fantasiosas con el único fin perverso de victimizarse. Ante los resultados en la economía, ante el desprecio de no pocos millones de mexicanos por sus mentiras sistemáticas y permanentes, ante el rechazo de sus posiciones por parte de los empresarios, al margen de si comieron tamales de chipilín y les dio diarrea, al margen de eso. Hoy, la estabilidad mental de López es más que evidente. Si bien la comparación no es del todo exacta ni aplicable, pero no puedo menos de pensar en aquellos poco más de 6 meses que dizque gobernó el loco Bucaram en Ecuador. El Congreso, reunido, determina la incapacidad mental de gobernar del loco Bucaram y lo destituye. No voy a decir que aquí va a suceder lo mismo, etcétera, etcétera, pero sí debe haber hoy una preocupación entre los principales actores políticos, empezando por los integrantes de su gabinete,
porque la salud mental de López es más que evidente, repito, se ha perdido. El hombre está fuera de sí, no coordina, dice cosas sin sentido con el único fin perverso, repito, de victimizarse. Querían darme un golpe de estado, pero estos militares, fregones, leales, desecharon el canto de las sirenas. Bien, pero resulta que al sistema de procuración e impartición de justicia en este país, lo que le interesa es quiénes eran esas sirenas cantarinas. ¿Estaban bien entonadas? ¿Vocalizaban bien? ¿A qué mandos del ejército se les cantó al oído? ¿A quién le comunicaron esos cantos sirénicos? Es decir, el presidente no entiende que la situación que enfrenta el país, no solo la economía, sino también la parte política, la gobernabilidad, está siendo amenazada, no por factores externos, ni por grupos de sirenas, no, sino por su incapacidad, tanto para gobernar como para entender qué se requiere decidir y hacer en este momento, pero también para la pérdida de cordura que ya es evidente en López. Por eso yo, como ciudadano, yo le exijo a López que nos diga quiénes fueron esas sirenas que les cantaron a los oídos de algunos militares, de esos leales. ¿Y dónde les cantaron? ¿En lo oscurito? ¿En alguna cena acá con velas, etcétera? Es decir, ¿dónde fue eso? ¿Cuándo fue? ¿En qué condiciones? ¿Y qué tal si hay algunos integrantes de esas Fuerzas Armadas que ya después de la segunda botella de un buen vino rojo les pareció agradable ese canto? Se arrullaron con ese canto. Es decir, es posible contemporizar con esa idea irresponsable de que hay un grupo que le propone al ejército darle un golpe de estado a este personaje de leyenda, López, ¿ya? Y nada se hace, siguen las cosas como tal para que lo utilice como discurso, como recurso discursivo en la celebración, en alguna celebración cívica. Un hombre así no está capacitado para gobernar. Digan lo que digan sus paniaguados, digan lo que diga Batres, Monreales, Citlalis, Scherers, etc. Digan lo que digan ellos. El presidente López exhibe hoy una incapacidad peligrosa en lo que se refiere a conducir la gobernación de este país. ¿Cuándo se darán cuenta esos millones que le entregaron su voto desde la peor de las cegueras, la ceguera intelectual analítica? ¿No se preocupan por eso? Ya hoy, por ejemplo, ya se empieza a hablar desde hace algunas semanas por parte del sector privado y otros analistas económicos de la inevitable reforma fiscal para el año 2021. ¿Y sabe por qué? Por algo que yo le he venido diciendo aquí desde hace casi 2 años. No habrá recursos que alcancen para tanto programa demagógico y electorero. Hoy nadie discute ese hecho que usted aquí lo ha venido escuchando conmigo. ¿Qué va a decir el presidente ante eso, ante esa falta de recursos? Se van a acabar el fondo del FEIP que le quedan ahorita como 150, 160 mil millones porque ya dilapidaron la mitad. 140, 150 mil. Con ese secretario, sedicente secretario de Hacienda, que ahora ya es maestro de ajedrez, dice uno, por favor, señor secretario, el año pasado andaba usted anunciando libritos, y ahora, ¿qué juega simultáneas de ajedrez usted? Respete, hombre, el ajedrez es una diversión, es algo serio, para personas verdaderamente inteligentes que vean muchas jugadas adelante. Usted no ve ni las jugadas que ya pasaron, sedicente secretario. Si usted tuviera tantita dignidad, ya habría renunciado. Pero no, es igual que todos los demás. Queremos pues saber quiénes fueron, dónde están esas sirenas cantarinas. ¿Es un coro grande? ¿O eran 1 o 2 nomás las sirenas cantarinas? ¿A quién se dirigieron? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Una cena privada en algún buen restaurante?
o quizá en una residencia privada. Que lo informe López, a ver si se atreve. Dudo que lo es más, afirmo que no lo va a hacer, porque López, entre todos sus defectos, uno más, es un cobarde. Gracias.